¿Listo? Listo. Ok. ¿Listo? A ver. 4. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos radioescuchas. Estamos aquí nuevamente en Promo Estéreo, en nuestras nuevas instalaciones ubicadas en la calle de Guanajuato, número 131, aquí en la colonia Roma, en la bellísima Ciudad de México. Les saluda cordialmente su amigo Gustavo Hernández y estamos en una transmisión más de Por el Gusto, la manera de hacer las cosas. Y los invitamos para que nos sigan en todas las redes sociales y nos pueden ubicar así como Promo Estéreo. Estamos tanto en Facebook como YouTube, Twitter, Instagram y bueno, todas las redes sociales más conocidas, ahí nos pueden encontrar como Promo Estéreo. Y a mí en lo particular me pueden encontrar en Facebook como Gusbo Torres y en YouTube tenemos a Gustavo Hernández, Por el Gusto. Ahí pueden encontrar todas las entrevistas que hemos hecho, que hemos realizado y bueno, estamos ahí para cualquier sugerencia, para cualquier opinión que quieran dar. Va a ser muy bien recibida y la haremos la mejor manera que se pueda. Y bueno, vamos a presentar hoy el programa y tenemos como invitado a un querido amigo y se llama Miguel Ángel Caudillo y él es bioterapeuta en el Centro de Atención Psicológica, Tanatológica y Humana. Muy buenos días, Gustavo. Hola, ¿cómo estás? Hacer las cosas. Muy, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Y vamos a hablar de Por el Gusto de ayudar con tanatología, entre otras técnicas. Así es. Así es. Pues para empezar, mi querido Miguel Ángel, cuéntanos, ¿de dónde nace tu gusto por ser bioterapeuta? ¿En qué consiste ser bioterapeuta? Bioterapeuta, bueno, consiste en apoyar a las personas. Ajá. Para que tomen conciencia de las situaciones que están viviendo y le puedan dar un enfoque diferente. Ok. Partiendo, claro, de la propia historia, ¿no? Cómo he ido creciendo yo a través de estas mismas técnicas. Ah, perfecto. ¿Y dónde surge tu gusto por...? A partir de ahí de darles un sentido diferente, porque ya que la manera tradicional de hacer psicología o terapia psicológica no lleva a solucionar el proceso de duelo como tal, porque a veces el psicólogo nos enfocamos en situaciones de la infancia, problemas a lo mejor de la gestación, pero no nos enfocamos en el momento presente desde el evento que se está viviendo y que la persona requiere esa contención o ese acompañamiento. Claro, porque digamos que realmente la terapia psicológica te ayuda a pasar el momento, pero no lo que sigue, ¿no? O más bien aquí el proceso psicológico lo que apoya es damos ese acompañamiento para que tomes conciencia, ya si sobre el proceso mismo te das cuenta que hay otras situaciones y las quieres trabajar desde el área psicológica, pues lo podemos hacer, pero nos concentramos primero en el duelo. Ah, perfecto. Ok. Y bueno, cuéntanos un poco acerca del Centro de Atención Psicológica, Tanatológica y Humana. Sí, mira, estamos en León, Guanajuato. Somos varios terapeutas los que estamos ahí. Cada uno tiene, bueno, sí, la mayoría tenemos lo de tanatología, pero nos hemos ido especializando cada quien en un ramo diferente, precisamente para acompañar a las personas que estén pasando por alguna pérdida, ya sea desde un familiar o desde la salud, desde una pérdida del trabajo, a lo mejor una mascota, que la gente diría, ay, por una mascota voy a hacer terapia de duelo. Sí, hasta por una mascota. Y se ha pasado. Bueno, para los que no tengan la definición de tanatología,
Vamos a decir que, bueno, desde una perspectiva psicológica, es una disciplina enfocada a establecer entre el enfermo en tránsito de muerte, su familia y el personal médico que lo atiende, un lazo de confianza, de seguridad y bienestar. ¿Es correcto? Sí, y si la definiéramos desde sus raíces sería el estudio de la muerte. A lo mejor por eso a las personas les asusta un poquito el término. Exactamente. Porque piensan que vamos a estar hablando de pura muerte, muerte, muerte. Y a lo mejor la finalidad de la tanatología sí es eso, acompañar al enfermo terminal para que tenga un buen morir. Pero también tanatología la podemos enfocar desde cualquier tipo de pérdida o duelo que tengamos, no nada más hacia la muerte. Ya, wow, debe ser, bueno, de por sí el perder un ser querido, el perder a alguien ya es complicado, ¿no? Pero bueno, todavía el poder superar esa pérdida yo creo que es algo complicado, ¿no? Sí, porque estudiamos para todo, menos para perder a un ser querido o a algo que nos afecte emocionalmente. Porque yo les digo, o si te preguntara a ti, Gus, ¿cuál es la primera pérdida que has tenido? La primera. La primera, pues sí han sido varias, pero bueno, yo creo que pues mis abuelitos. No, todo es más lejano. Más lejano. Sí. Wow. Ups. Pues estamos hablando desde la niñez. Más atrás todavía. Más atrás. Sí. Bueno, pues entonces puede ser cuando sales del vientre. El vientre materno es la primera pérdida. Ya. ¿Cuál se te ocurre que pudiera ser la segunda? Híjole. No, la verdad no. La llegada de un hermano. Ah, claro. Sí, y más si llega antes del año, ¿no? Que cumplas el año, porque se dan casos. Exacto. Y después a lo mejor vendría ya el que empieces a caminar, ya no estás en los brazos de mamá. Ya te empiezas a soltar. Ajá, y después a lo mejor a los 3 años ya eres un poco más independiente, ya dejaste el pañal. Y quizás ahorita últimamente no, ya se entra al preescolar. Entonces, si tú te das cuenta, a lo largo de la vida hemos tenido muchas pérdidas. De hecho. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nuestra biología nos ha preparado, o venimos preparados desde que somos concebidos, pero no lo hemos visto así. Si estuviéramos conscientes de que la misma vida nos ha preparado, porque día con día estás perdiendo y ganando algo, porque diríamos que tú entres a la escuela que ganaste, autonomía, más amigos, un espacio más libre, más grande. Y el ser profesional, ¿no? De alguna manera. Sí, entonces precisamente la finalidad de la tanatología es eso, que la persona encuentre la ganancia. Y entonces para que desde la ganancia se pueda restablecer y reintegrar su vida normal. No. Bueno, entre comillas. Entre comillas, ¿no? Claro. Con la ausencia. Sí. Ok, entonces primero digamos que exploras lo más oscuro de la persona, por decirlo de alguna manera, para que salga hacia algún brillo, alguna luz. Sí, cuando estoy con el enfermo terminal, lo primero que evalúo es qué le detiene, qué le está preocupando, cuáles son esas emociones bloqueadas. Te puedo poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor un papá que no puede morir porque hace 15 años que no ve a su hijo, porque le prohibió entrar a la casa porque diario se iba a tomar, ¿no? Y entonces el hijo se va y no lo vuelve a ver. Exacto. Entonces eso es algo que al papá le está deteniendo para morir. Entonces cuando ya analizamos la situación de aquel entonces, las intenciones por las que este papá lo hizo, se da cuenta que no es culpable, que lo hizo desde el amor, porque estaba evitando que el hijo a lo mejor tuviera algún problema de salud. Claro, estaba de alguna manera protegiendo. Ok. Vamos a hacer una breve pausa, no se vayan, y vamos a regresar por el gusto, la manera de hacer las cosas. No se vayan. Bien, nada más, cuando está más cerca del micrófono. ¿El mío? Ah, ok. Sí, que tener bien
Sí, sería. Más cerca, más cerca. ¿Ah? Sí, gracias. ¿Listo? Sí. Okay. 4, 3. Ya estamos de vuelta, mis queridos radioescuchas. Seguimos aquí en Por el Gusto, la manera de hacer las cosas. Y estamos hablando acerca de Por el Gusto de ayudar con tanatología y entre otras técnicas. Estamos aquí con mi buen amigo Miguel Ángel Caudillo. Y bueno, estábamos hablando precisamente de cómo se maneja esta situación de la tanatología, ¿no? Llevar a la persona, acompañarla, como bien dices, por su último viaje, podríamos decirlo, para que sea lo más, ¿cómo decirlo? Lo más feliz, placentero. En decirte en un guajolotero te vayas en EDN. O en una limusina. Sí, eso Okay. es la finalidad. Ok, porque bueno, finalmente déjenme contarles que el Centro de Atención Psicológica, Tanatológica y Humana, su objetivo principal es acompañar a las personas durante los procesos que se viven cuando se enfrentan a una situación de pérdida, como lo estaba comentando mi querido Miguel Ángel, y aparte es impulsar personal e integral a través de vivencias, de reflexiones, de autoconocerse y comprenderse a uno mismo para llegar a la aceptación, autoaceptación, y así mejorar esa calidad de vida. Así es que todos tomemos conciencia principalmente de las emociones que nos están quedando o los conflictos que se quedaron después de que la persona fallece. Claro. ¿Cómo llegar a ese punto, mi querido Miguel Ángel? ¿Cómo llegar a ser consciente realmente de que tu vida, o sea... Cuando la persona muere o este familiar muere, te das cuenta que a lo mejor no te diste el tiempo para llamarle, para visitarle, para tener más tiempo con ellos. Entonces, cuando vas tomando esa conciencia, digamos que ahí estaría la principal ganancia, porque entonces ya vas a vivir al contado. Ya no te vas a quedar con cosas, las vas a decir, las vas a expresar, las vas a vivir. Y una vez ya haciendo este proceso, ya como que liberas tu alma de alguna manera. Sí, digamos que sueltas, que desatas esas emociones que no te están permitiendo y que parten de la culpa. Okay. Principalmente es la culpa. Perfecto. Y bueno, sería en este caso culpa tanto de la persona que está falleciendo, bueno, en su fase terminal, como la persona que todavía queda. Sí, nada más que sería desde una vivencia diferente. El que está por fallecer, su culpa es desde esta conciencia que ya toma, que lo pudo haber hecho diferente, pero que entonces la función del tanatólogo es clarificarle que en aquel momento era lo único que tenía, y que fue lo que hizo. Y con el que se queda es reconocer, por poner un ejemplo, si la persona está casada, en caso que fuera una hija y tiene hijos, pues es imposible que esté toda la semana con el enfermo terminal. Claro. Pero si ella nada más va los sábados de 4 a 8, ese es su 100%. Y esa es la conciencia que tiene que tomar, que no podía hacer más. Claro. Que con esas 4 horas que estaba con el papá, con la mamá, con el esposo, era lo que yo podía dar. Y entonces es vivirse ahora desde esta postura en el amor. Entonces yo hice todo lo que podía hacer a mi 100%. Claro. Wow. Es que, insisto, ¿no? Son procesos algo fuertes, ¿no? Y complicados, digo, yo creo que para todas las personas, pero para unas deben ser más porque son más sensibles, ¿no? De alguna manera. Y quizás porque vuelvo al mismo punto, ¿no? Como no hemos sido preparados, sabemos que un día vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Exacto. Y entonces vamos posponiendo las cosas. Así es. Luego a veces yo les comento a mis alumnos, la muerte está tan segura de su victoria que te da una vida de ventaja. Exactamente. ¿Qué has hecho con esta ventaja? ¿No? Y hay gente que se ha quedado sentada. Claro, y que realmente
ni siquiera, o sea, puede pasar toda la vida y nunca se dieron cuenta de esa ventaja. Así es. Híjole, qué impresión. Pero bueno, aparte de la tanatología, nos comentaba Miguel Ángel que nos va a platicar acerca de otras técnicas, como en este caso es la de descodificación. Sí. Cuéntanos en qué consiste un poco. La descodificación sería una metodología que permite que la persona enferma tome conciencia de cuáles son las emociones que le están enfermando. Ya. O sea, antes de que llegue ese punto final, va a ser consciente. Sí, a lo mejor te diría qué emociones tú tienes, ¿no? Que te están bloqueando y que a lo mejor no les estás poniendo atención y que en unos 4 o 5 años te van a detonar un síntoma. Claro, ok. Pues sí sería, pues algunas, ¿no? Porque bueno, déjenme contarles que también hace 2 años mi padre sufrió un infarto al miocardio. Afortunadamente todavía está aquí con nosotros, pero sí ese, como tú mencionas, el hecho ese de que no poder estar ahí con el tiempo, de que solamente los fines de semana lo puedes ir a ver, cosas de esas, pues sí te crea así como que un sentimiento de culpa, y entre otros sentimientos. Primero sería un conflicto, ¿no? Y que entonces ya cuando tú ves el conflicto, vamos a analizar las emociones que genera ese conflicto. Okay. Porque entonces el conflicto te está generando un estrés. Exactamente. Y hay que ver este estrés, tu cuerpo, desde dónde va a dar una respuesta biológica llamada enfermedad o síntoma. Porque como te estás sintiendo el conflicto, porque no puedes ir a ver a papá, a lo mejor dices no rindo. Exacto. Y tu cuerpo te va a ayudar dándote una situación en los huesos. Se va a reflejar más. Se va a ver en los huesos porque es movimiento. El hueso sirve para dar movimiento, claro, para rendir. Y entonces tú tendrías que checar si de repente ya andas con algún dolor en algún hueso, ¿no? Y en base a eso ya después vamos a ir analizando qué función tiene ese hueso y qué es lo que te está diciendo que te está haciendo falta de no ver a tu papá a lo mejor. Ok. Wow, pues hasta ahorita creo que no he sentido ningún dolor de hueso, pero Sí, a lo mejor, digámoslo ahora sí, ¿no? No se fue en huesos porque la vivencia la tienes desde otro punto. Desde esta perspectiva. Y entonces puede ser en piel. Porque mi papá no me toca o no me da un abrazo, entonces puedo tener como una psoriasis. O sea, se puede manifestar de diferente, según el órgano. Por lo que te decía que aquí en descodificación no trabajamos con diagnósticos, trabajamos con el órgano afectado, la parte del cuerpo afectada. Porque en base a eso vamos a poder analizar cuál es la emoción que le corresponde. Perfecto. Wow, qué interesante, porque realmente pues muchas personas desconocemos todas estas técnicas que realmente nos sirven, nos ayudan para pues vivir el proceso, porque por sí solo es complicado, es difícil, ¿no? Entonces el tener este tipo de ayuda, de terapias, pues realmente sí te ayudan, y no solo para vivir el momento, sino también para lo posterior, para continuar con el show, ¿no? Porque sí, y que a final de cuentas cuando tú tomas esta conciencia empiezas a hacer cosas diferentes. Efectivamente, y yo creo que ahí es cuando realmente empiezas a enfocar tu vida en otro contexto, ¿no? A vivirlo desde el presente. Exactamente. Muy bien, vamos a seguir platicando con mi querido amigo Miguel Ángel Caudillo. No se vaya, vamos a hacer una pausa. Esto es Por el Gusto, la manera de hacer las cosas. ¿Listo?
Ya estamos de vuelta, mis queridos radioescuchas, y seguimos aquí en Por el Gusto, la manera de hacer las cosas. Y estamos hablando acerca de Por el Gusto de ayudar con tanatología, entre otras técnicas. Y bueno, estábamos precisamente hablando de la descodificación, que, bueno, de por sí es una... ahorita que estaba comentando mi querido Miguel Ángel acerca de esta descodificación, sí es, bueno, algo que yo desconocía y que ahorita nos estás comentando, ¿no? Realmente, y es una técnica bastante, pues, buena para la gente que está viviendo un momento de pérdida, ¿no? De duelo. Sí, porque aquí luego a veces pasamos mucho tiempo preguntándonos el por qué nos suceden las cosas. Y ahí se pierde el tiempo nada más. Porque tendrías que preguntarte para qué. Claro. ¿Para qué? Como ahorita mencionábamos, ¿para qué mi cuerpo me da esta respuesta biológica llamada enfermedad, comportamiento? Y a partir de ahí entonces poder analizar y tomar conciencia de estas emociones que me están impidiendo hacer, que no veo bien, que traigo un problema de hígado, que traigo un problema renal, y a partir de ahí entonces tendremos que ver cuáles son esas emociones ocultas o cuáles son esos conflictos que no se han resuelto. Si partiéramos de lo que hablamos de tanatología, murió mi papá, por poner un ejemplo, y entonces yo tengo ese conflicto, esa culpa, quizás haga el doble de mi padre en mí. Voy a embarazar a mi esposa, claro, sería desde una cuestión inconsciente, y voy a tener un proyecto sentido para este hijo que sea el doble de mi padre, y entonces van a ser en la misma fecha que él. Y sería sí, o sea, si mi papá fuera de agosto, por decir el 12, mi hijo puede nacer el 12, el 14 o el 10, para que empate con esta fecha de mi papá. Entonces, ya desde que mi hijo nace, voy a empezar a ver características como muy parecidas o muy afines a las de mi papá. Wow. Entonces, ahí ese es el impacto que tiene cuando no resolvemos una pérdida. Debe ser toda una experiencia, ¿no? Para la gente que lo vive, porque realmente en promedio, como ¿cuántas personas atiendes aquí en el CAP, que es el Centro de Atención Psicológica, Tanatológica y Humana? Pues mira, a veces al día como 10 personas. 10 personas. Wow. ¿Y cuántos profesionistas son los que...? Estamos ahí 5. 5. Y cada uno se especializa en una técnica. Así es. La especialidad es la descodificación. Inicié con los de tanatología, pero ya me voy enfocando más a la descodificación porque tiene un parámetro más amplio. Porque podemos integrar todas las técnicas que se manejan en el centro. Los que estamos ahí, la mayoría tenemos casi todas las técnicas para que cuando, por decir, si me toca venir a México, pues alguien está ya haciendo la chamba. Perfecto. O viceversa, si alguien de ellos sale y me encuentro yo, pues también puedo intervenir desde lo que hacen ellos. Muy bien. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de las técnicas que imparten en el CAP. Y bueno, también aparte de la descodificación y la tanatología, utilizan lo que son la programación neurolingüística, constelaciones, hipnosis y Reiki. Cuéntanos un poco acerca de estas técnicas. Sí, las constelaciones familiares es una técnica que toma una fotografía del sistema familiar de manera inconsciente y que la persona que viene a la sesión terapéutica nos lo plasma. Y entonces podemos ver dónde está la implicación, desde dónde no se está siguiendo el orden natural, porque a lo mejor en este ejemplo que yo te ponía de que hice el doble de mi padre, resulta que este pequeñito de 3, 4 años ya, cuando lo ponemos en la constelación, resulta que está en el lugar del padre.
del abuelo. ¿Empieza a tener comportamientos? Sí, empieza como a cuidar a su propio padre, a ordenarle, a decirle que está bien, que está mal. Entonces ya cuando la persona lo ve en la constelación, puede hacer un movimiento desde su alma, porque constelaciones familiares sería desde un trabajo desde el alma para restablecer ese orden natural que se ha perdido por cualquier circunstancia o cualquier evento que viva el sistema familiar. Perfecto, entonces digamos que es un acercamiento mucho más profundo con la gente, bueno, con la persona que se fue. Sí, porque a lo mejor si una persona que perdió a su familiar y estaba en Estados Unidos y no alcanzó a venir, por medio de una constelación familiar, si fuera el caso y él quiere trabajar la despedida, pues se puede hacer y ahí hay un reencuentro. Aunque haya pasado mucho tiempo. Sí, Okay. Sí, porque digo, como es un trabajo desde el alma, ya cuando lo decía Carl Gustav Jung, el inconsciente colectivo. Entonces, si estamos aquí 20 personas y estamos haciendo este trabajo para esta persona que perdió a su papá, va a elegir a un representante que va a poder expresar un poco de cómo se siente esta persona en la otra dimensión. Y entonces la misma persona que está haciendo el trabajo en constelaciones pues da fe o crédito porque, por poner un ejemplo, el papá hacía esto, ¿no? Entonces la persona que lo está representando empieza también. Eso es mi papá. Entonces te sintonizas con esa energía y la persona empieza a sentir alivio del suelo. Perfecto. Wow. Ha sido una experiencia muy agradable el vivirla, ¿no? El ser consciente de la vida. Esa paz, esa tranquilidad que te puede dejar. Sí. Cuéntanos un poco acerca de la hipnosis. ¿Cómo? Pues mira, se ha dicho mucho de la hipnosis, pero hasta que no la vives te puedes dar cuenta que no es nada de lo que te dice. Sí. Porque luego pareciera que vas a ir a hipnosis y vas a hablar de todo aquello que no quieres, que se van a revelar todos tus secretos, que a lo mejor se van a aprovechar de ti en la sesión porque vas a estar dormido. Pero yo creo que estar en una sesión de hipnosis es la mayor conciencia que puedes tener. O sea, los sonidos los vas a escuchar, todo, o sea, vas a estar sintiendo. Entonces, cuando te sientas en peligro, o sea, tu cuerpo va a reaccionar y no va a permitir que se haga lo que el terapeuta quisiera hacer como en negativo. O sea, no se va a permitir nada que no quieras. Que no quieras. O sea, pero digo, ya hasta cuando vas a la sesión, porque sí me ha tocado con algunos pacientes, que esto es la hipnosis. Sí, pues ¿qué esperabas? Pues que me iba a perder, que me iba a dormir y que no me iba a acordar de nada. No, al contrario. Tienes una conciencia, tus sentidos están al por mayor. O sea, muy sensible en ese momento. O sea, no es el clásico de que mira esta bolita y en un momento te vas a dormir y ya está. Pues si hiciéramos un show, pues sí lo vamos a utilizar con esa finalidad. También podría ser. Sí, vamos a dormir a la persona así, pero ya en consultorio, la intención es que la persona... No se vayan, esto es por el gusto, la manera de hacer las cosas. Y regresamos por el gusto, la manera de ayudar con tanatología. ¿Fue tuyo? ¿Fue tuyo el celular que sonó? Sí, fue mío. Entonces voy a ver.